Habacuc, el día milagroso en que un hombre expuso su fe y descubrió el plan divino de Redención en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la angustia se palpaba en Jerusalén. Las tierras de Judá, azotadas por la violencia y la injusticia, clamaban al cielo en busca de respuesta. Habacuc, el profeta, sentía el peso de su pueblo sobre sus hombros, su voz resonaba como un eco en la oscuridad, hasta cuando, Jehová, clamaré yo, y no me oirás, Habacuc 1:2 RVR. La sombra del imperio babilónico se cernía sobre la ciudad, amenazando con arrasar las murallas que habían sido símbolo de protección y fe. Su corazón, dividido entre la fe y la desesperanza, lo llevó a contemplar la majestuosidad del río, donde la naturaleza parecía permanecer ajena al lamento humano. La tristeza invadía su ser al recordar la gloria de Israel en tiempos de David y Salomón. Un profundo desánimo lo envolvía, y una inquietante pregunta asediaba su mente: ¿por qué, Dios, permites que el mal prevalezca? Justo cuando su espíritu estaba al borde del colapso, algo extraordinario ocurrió. En medio del silencio, la voz gravosa del Altísimo resonó en su corazón, revelándole y reforzando su plan soberano. Habacuc 2:4. Aquel mensaje divino le otorgó una nueva perspectiva y fuerzas renovadas. Lleno de fervor, se encamina hacia el templo, el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Allí, frente al altar, donde se ofrecían sacrificios y súplicas, Habacuc recordó las grandes obras del Señor. Su mente se llenó de recuerdos: la ruina de Egipto, la entrega de la tierra prometida, el progreso de los patriarcas fieles. Su oración emergió con un clamor de fe: oh Jehová, he oído tu palabra, y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. Habacuc 3:2 RVR, pero la calma fue desesperanzadora. La inminente amenaza babilónica no cesaba, y el eco de destrucción resonaba a través de las murallas, probando la paz que había encontrado. La angustia se tornó palpable y la ansiedad cernía sobre él, como un oscuro manto. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17, repetía, a pesar de que su corazón temblaba al pensar en la devastación. El día milagroso finalmente llegó. Habacuc se levantó con determinación ante su pueblo, decidido a exponer su convicción de que a pesar de los tumultos, Dios aún tenía el control. Con cada palabra, su fe resonaba entre los corazones atribulados, demostrando que un hombre claudicante puede sostener la promesa de un Dios fiel. No era solo un discurso, era un testimonio de esperanza y fidelidad, resplandeciendo en la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Las sombras de la guerra continuaban acercándose, y el pueblo temía por su existencia. Habacuc le preguntaba al cielo sobre la luz de la salvación en medio de la tormenta. ¿Por qué el Creador parecía distante mientras el caos reinaba en su pueblo? Sin embargo, así como el amanecer sigue a la noche, la historia de un hombre que confía en un Dios soberano emergía como un faro en la tormenta, preparándose para revelar el perfecto plan redentor que jamás había abandonado a su pueblo. Mientras las nubes oscuras se cernían, el rumor de la obra divina empezaba a retumbar en los corazones dispuestos. Los días se tornaban pesados y la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Las murmullos de descontento y desconfianza surgían entre la multitud, mientras los habitantes de Jerusalén se preguntaban por la respuesta divina que tanto anhelaban. Habacuc, con el eco de la alegría de su confesión resonando aún en su interior, se encontraba en la encrucijada de su fe. Sabía que debía actuar, pero como podía encender la luz de la esperanza en los corazones adoloridos. Una mañana, mientras el sol se alzaba perezosamente, el profeta decidió que era tiempo de buscar a Dios con más fervor. Se retiró a un monte cercano, un lugar solitario donde podía clamar sin interrupciones. Al llegar a la cima, levantó sus manos al cielo y clamó en voz alta: «Oh Jehová, muéstrame tu gloria».
Haz que mis ojos vean la salvación que prometiste, porque la angustia me abruma y tu pueblo está al borde del abismo. Salmo 85, 6. Mientras sus palabras se desvanecían en el viento, el cielo pareció responder. Un silencio profundo lo envolvió, y el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo el murmullo de antiguas historias de redención, la travesía de Moisés, la victoria de David, la fidelidad de los profetas. Habacuc sintió un vuelco en su corazón. Pronto entendió que esas narrativas no eran solo recuerdos, sino parte de un continuo plan divino. En ese momento, la voz del Señor resonó en su corazón: espera, Habacuc, por mi obra en medio de esta oscuridad. La justicia y la verdad prevalecerán, pues soy un Dios que cumple sus promesas. Habacuc sintió que el vacío en su pecho comenzaba a llenarse con una certeza renovada. Lo que había percibido como una ausencia de respuesta se transformaría en un testimonio de la paciencia providencial de Dios. ¿Cómo puedo ser la voz de la esperanza para mi pueblo, Señor?, preguntó Habacuc con humildad. La respuesta llegó en forma de una revelación sobre la unción que había sido prometida a un remanente fiel, un grupo que resistiría la opresión. He reservado a aquellos que me conocen, que creerán en lo que no pueden ver, sobre aquellos que solo confían en lo que sus ojos pueden evidenciar. Hebreos 11:1. Lentamente, la luz del entendimiento brilló en el alma de Habacuc. Debía reunir a su pueblo para recordarle la fidelidad de Dios y enseñarles a caminar por fe. Con propósito renovado, descendió del monte y se dirigió a la plaza pública. Allí, se erguía ante los moradores de Jerusalén, su rostro resplandecía con el brillo de la revelación, y dijo: escuchad, oh pueblo. Aunque las circunstancias sean arduas y los enemigos se acerquen, no olvidemos las maravillas del Señor. Las epopeyas de nuestro pasado son promesas de su fidelidad en tiempo presente. Salmo 106, 1. Mientras él hablaba, una extraña tensión comenzó a llenar el ambiente. Las miradas inicialmente llenas de desconfianza empezaron a transformarse, mientras la palabra de Dios fluía como un río de esperanza. La multitud, antes sumida en la desesperación, comenzaba a alzar sus ojos en señal de fe, preguntándose qué otra obra podía tener el Señor guardada en su soberano plan. De repente, el murmullo de un temor inminente resonó en la distancia, una sombra de la opresión babilónica que se cernía sobre su pueblo. Habacuc, sintiendo la urgencia del momento, gritó: la justicia del Señor va más allá de nuestras limitaciones. La obra que Él realiza siempre tiene un propósito. Pronto veréis la salvación. Con estas palabras, un destello de luz y poder pareció iluminar el horizonte. Habacuc comprendió que el sacrificio de su pueblo no sería en vano, ni los sufrimientos que estaban por venir. Dios estaba orquestando una salvación que trasciende el entendimiento humano, y aún en la adversidad, su plan continuaría desplegándose en medio del dolor. Así, mientras la oscuridad avanzaba, la pregunta crucial retumbaba en el corazón de Habacuc: ¿cómo será la obra redentora que se manifestará entre nosotros? Con un espíritu expectante, se aferró a la promesa de un futuro glorioso. Mientras se preparaba para recibir la revelación de la gloria de Dios, un esplendor que pronto se haría evidente no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Habacuc, con la ferviente convicción en su corazón, sabía que cada palabra de aliento debía ser sembrada con la certeza de que el Señor estaba cerca. La multitud en la plaza, cada vez más atenta, aguardaba su próximo mensaje. El tumulto de la angustia estaba siendo reemplazado por una chispa de esperanza. Las miradas, antes opacas, ahora reflejaban la luz de la fe que comenzaba a brotar en sus corazones. Escuchadme, oh pueblo de Dios, proclamó con voz firme y decidida. El Señor no nos ha olvidado en nuestro tiempo de necesidad. Ha pesado nuestras lágrimas y ha oído nuestros lamentos. En la sombra de estas tribulaciones, su brazo potente se moverá una vez más, y sus promesas no fallarán. Isaías 41 horas y 10 minutos, mientras las palabras caían como maná en el desierto, el profeta comenzó a recordar las visiones que había recibido en su clamor reciente. Los gritos de angustia y desesperación recogidos en su oración no eran en vano. Desde el abismo, Dios estaba obrando, y su espíritu se llenaba de la certeza de la reprensión divina a los opresores babilónicos que se acercaban, esos que habían sido elegidos como instrumentos de juicio, pero que no escaparían del juicio de Dios. Así dice el Señor, continuó Habacuc, con los ojos ardientes de determinación.
He levantado una vara para esos que oprimen, y la justicia de mi Dios caerá como un torrente. Habrá un día, y este día se aproxima, en que veréis su destrucción como un testimonio del poder en su mano. Jeremías 51 horas y 24 minutos. Su voz resonó como un eco en los corazones de los hombres y mujeres que lo rodeaban, empujando a los atemorizados hacia un compromiso renovado. Poco a poco, murmullos de fe comenzaron a surgir. Algunos levantaron manos temerosas, otros cerraron los ojos llenos de súplica. Había un anhelo profundo por no solo escuchar al profeta, sino también por experimentar la conexión y la respuesta del Dios viviente. La atmósfera se tornó palpable, una reflexión del fuego de Dios ardiendo en medio de su pueblo. Sin embargo, en la distancia, un vago movimiento se percibía. Un grupo de soldados babilónicos marchaba hacia la ciudad con furia. El eco de sus armaduras producía un murmullo ominoso. La desesperación se iniciaba a insinuar nuevamente entre los presentes, y Habacuc, discerniendo el miedo, gritó: «No temáis, por el Señor nuestro Dios es un guerrero poderoso. Él peleará por nosotros». Éxodo 14:14, y entonces, el cielo pareció abrirse. Un viento poderoso sopló, provocando que la tierra temblara bajo los pies de los presentes. Las almas allí congregadas, llenas de desesperación, sentían el poder de la presencia de Dios. Un pequeño rayo de luz se abrió camino entre las nubes oscuras, iluminando el rostro del profeta y llenándolo de una unción celestial. «Pueblo mío, recuerden que la espada que se levanta contra nosotros es forjada, pero no prevalecerá, porque el Señor de los ejércitos nos ha prometido. Veremos la salvación en la tierra de los vivos». Salmo 27 horas y 13 minutos. Con cada palabra, la multitud fue transformándose, la fe comenzó a desplazarse hacia la esperanza, y la esperanza hacia la certeza de la intervención divina. Mientras el clamor de aliento resonaba en los corazones de la multitud, Habacuc comenzó a darse cuenta de que esta batalla no era solo física, sino también espiritual. El propósito de Dios iba más allá de los muros de Jerusalén, y se manifestaría en la vida de su pueblo. Mientras su rostro brillaba con la revelación, Habacuc se postró, clamando al Señor una vez más. «Muéstrame, oh Dios, el camino para que tu pueblo se aferre a ti en este tiempo de tribulación». Y en ese instantáneo silencio sagrado, supo que sus súplicas no solo serían escuchadas, sino que se manifestarían en poder. Con esa sabiduría divina, la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse, e incluso las murallas de Babilonia no podían contener el propósito redentor que pronto se haría evidente. «Pero lo que aún no sabemos», se preguntó Habacuc mientras se levantaba, «¿qué respuesta traerá el cielo? En este día crucial, ¿cómo será la luz que brillará en medio de nuestra oscuridad?». La expectativa llenaba el aire, y una intensa revelación comenzaba a dibujarse en su espíritu, haciendo eco en la multitud que ahora lo miraba con asombro. Y he aquí, mientras Habacuc levantaba su voz hacia los cielos, un silencio solemne se apoderó de la plaza. Las miradas se volvían hacia él en busca de dirección, y el aire vibraba con la expectación de lo que estaba por venir. «Pueblo de Dios», exclamó, sintiendo la poderosa unción que lo envolvía, «no nos dejemos llevar por el miedo que acecha como un lobo en la oscuridad. Por el contrario, levantemos nuestros ojos a aquel que es el Creador del cielo y de la tierra. Su fidelidad es eterna y su justicia prevalecerá». En ese momento, un horizonte de luz comenzó a desdibujarse entre las nubes sombrías, y como si fueran reflejos de promesas antiguas, trazaron formas que contaban historias olvidadas. «Mirad la nube», dijo Habacuc, señalando con su mano temblorosa, como una señal de su gracia que está a punto de manifestarse. «Abrid vuestros corazones». Salmo 36, 5. La multitud comenzó a murmurar entre sí, sintiendo que el viento fresco de un nuevo amanecer barría con la desolación. «Dios ha hablado a través de los siglos», continuó el profeta, «y en nuestros días, Él ha preparado una obra que irá más allá de nuestras expectativas». La fe estaba siendo reafirmada y fortalecida. Justo en ese instante, el estruendo de los pasos de los soldados babilónicos se intensificó, resonando como un tambor ominoso. La tierra bajo sus pies parecía temblar, y algunos comenzaron a inquietarse, pero Habacuc, con la claridad de un guerrero que combate con su fe, insistió: «¿No recuerdan el relato de nuestros padres? Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, no se partió en dos». Éxodo 14:21,
el Señor hará un milagro en nuestra presencia. Y en ese clamor de fe, se generó un eco de respuestas en el corazón del pueblo, una esperanza que fue surgiendo de lo más profundo. De pronto, el cielo se oscureció momentáneamente, pero al instante se iluminó con un resplandor intenso que parecía partir la oscuridad. El Señor ha estado guardando su mano sobre nosotros, dijo Habacuc con voz vibrante, y la porción de justicia que aguardamos está más cercana de lo que pensamos. El alboroto babilónico se convirtió en una cacofonía, y al ver la determinación en el rostro del profeta, los hombres y mujeres de Jerusalén sintieron despertar un coraje que había permanecido dormido. Salid, pues, a enfrentar la batalla, no con armas carnales, sino con la fe que habéis recibido. 2 Corintios 10:4. La multitud clamó en unidad, levantando alabanzas que resonaban como el sonido de una sinfonía celestial. Mientras su voz se alzaba al unísono, Habacuc percibió una vibración en el aire. Un mensaje divino penetró su ser: dile a mi pueblo, que no olviden la promesa que he de cumplir. No me miraréis solo como defensor temporal, pues pronto se revelará un Redentor eterno, y las cadenas serán de manera definitiva rotas. Romanos 11:26. La multitud, que ahora se sentía parte del propósito divino, estalló en un clamor de oración, con corazones unidos temblando de esperanza por lo que el Señor estaba por hacer. Habacuc se sintió elevado por la fe comunitaria, sabiendo que Dios estaba en medio de ellos para llevar a cabo su plan, uno que haría eco a lo largo de las generaciones. Estad atentos, proclamó el profeta. Porque el día inesperado se acerca, y en su amanecer, habrá un nuevo pacto que transformará el destino de las naciones. ¿Puede el pueblo de Dios mirar más allá de su angustia y volver su rostro hacia la promesa de redención que vendrá a través de la simiente de David? Y con esto, los corazones de todos en la plaza fueron tocados por la esperanza de un Redentor, pero, mientras la multitud celebraba, Habacuc sabía que no estaba todo dicho. En su corazón brotaba una inquietud: ¿qué medida de sufrimiento aún debe ser enfrentada? ¿Qué camino divino todavía permanece escondido? Las sombras de Babilonia avanzaban, y el susurro del cielo lo instaba a seguir en su búsqueda. La revelación aún no estaba completa, y el propósito de Dios se manifestaría en una manera aún más gloriosa, llevando consigo un mensaje de restauración que resonaría a través de todas las épocas. Estad preparados, porque lo que está por venir cambiará no solo nuestros corazones, sino el mundo entero. Con esa vigilia, Habacuc miró hacia el horizonte, listo para recibir la continua revelación del eterno plan de redención. Mientras la multitud dispersaba su fervor en una sinfonía de alabanzas al Altísimo, Habacuc sintió que una inquietante sombra se cernía sobre su espíritu. El eco de la esperanza se entrelazaba con el suave murmullo del viento, y su corazón latía con una mezcla de fe y preocupación. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo se manifestará tu justicia en medio de tanto agravio? Al mirar hacia el horizonte, el profeta percibió nubes que amenazaban no solo con ocultar la luz, sino con traer tormentas de angustia. Y en su mente, el recuerdo de las antiguas profecías surgieron como llamas sagradas, reenfocando su atención en la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Su voz se alzó nuevamente, resonando con determinación: mirad, en este día angustioso, el Señor ha destinado a su pueblo a salir de la opresión. La libertad se acerca a pasos firmes. Los corazones comenzaron a palpitar con una energía renovada mientras las miradas se fijaron en él. Pero Habacuc, en su interior, continuó cuestionando la profundidad del sufrimiento que acechaba. La certeza de la llegada del Redentor era un faro, pero sabía que este sendero de salvación podría exigir sacrificio antes de alcanzar la victoria. Clamemos al Dios de justicia, exclamó, porque en él hallaremos nuestro refugio. Un temblor recorrió la tierra mientras las legiones babilónicas avanzaban, sus corazones marcados por la ambición y el desequilibrio. El Señor pelea por nosotros, proclamó Habacuc, levantando sus manos hacia las alturas. De repente, el cielo comenzó a resonar con un mensaje más profundo, como si el viento mismo fuese portador del susurro divino. Prepárate, decía el viento, pues no solo te revelaré cosas presentes, sino también lo que está por venir. En ese instante, el cielo parecía abrirse. Un rayo de luz dorada iluminó la plaza, y varios presentes se arrodillaron, sintiendo su poder. Habacuc, entonces, oyó una voz clara:
yo te mostraré la escritura de un pacto que no solo transformará a Israel, sino a todas las naciones que busquen y se inclinen ante mí. La conciencia del profeta se fragmentó entre la euforia y la reverencia, pues el peso de tan gran revelación lo invadía, la multitud cambiaba su temor por un fervor aún mayor, pero Habacuc no podía ignorar la inquietud en su alma. ¿Qué significa, oh Señor, este nuevo pacto? ¿Qué camino de sufrimiento aún se debe recorrer para abrir la puerta de la esperanza verdadera? Pero antes de que pudiera profundizar más en su mente, la nube luminosa se tornó en cristalino fulgor, revelando visiones de futuros alternos donde la redención y la condenación coexistían. En medio de la inquietante visión, el profeta vio el rostro de un siervo sufriente que llevaría las transgresiones del pueblo, pronosticando pruebas que aguardarían a los que creyeran. Las palabras resonaban en su mente: por su llaga hemos sido curados, Isaías 53, 5. Habacuc se estremeció al entender que no sería solamente a través de la victoria instantánea, sino también del sacrificio del inocente que la salvación reinaría. De regreso al presente, el profeta, con la carga de esa revelación, miró a la multitud que lo rodeaba y supo que debía preparar a su pueblo para lo que vendría. Amados, no solo hemos sido llamados a disfrutar de la salvación, sino a participar en el sufrimiento por el bien de la redención. Dios está trabajando en un plan más grande del que podemos ver, un plan que involucra el corazón de cada nación. Así, con un firme propósito, Habacuc se dirigió a su pueblo, su voz lleno de un nuevo vigor: Él ha prometido, y nuestras lágrimas no son en vano. La historia del sufrimiento de la humanidad lleva en su camino la huella del perdón y de un amanecer glorioso. Mientras sus palabras se perdían en el vasto cielo, en su interior ardía la certeza de que el horizonte estaba preparado para un milagro absoluto. «Estad atentos», exclamó nuevamente, con pasión reavivada, no solo a los signos de la tormenta, sino a las promesas que se despliegan en el cielo. Porque un día, el clamor de redención será escuchado, y comenzará el cumplimiento del propósito eterno de Dios en medio de nosotros. La tierra temblaba bajo la expectativa, y el pacto no revelado podía ser el principio de una gloria más esplendente de la que el pueblo había conocido. En ese instante, Habacuc cogió un profundo aliento, sintiendo que lo que estaba por llegar cambiaría el curso de la historia. ¿Es posible que lo que se avecina sea aún más grandioso que la liberación de Egipto? ¿La llegada de un rey que en su amor cubrirá el mundo de gracia? Las sombras de la incertidumbre se disiparon momentáneamente, dejando entrever una promesa aún por revelar. Un gran silencio descendió sobre la multitud cuando Habacuc terminó de hablar, y el eco de sus palabras reverberó en el aire. Aquellos que ansiaban la redención ya no parecían solamente espectadores, sino testigos de un plan celestial que se tejía a su alrededor. Habacuc, sintiendo la intensidad de la expectación, miró a sus hermanos, las preocupaciones marcadas en sus rostros como cicatrices del sufrimiento. De repente, un estruendo rompió la calma. La tierra tembló violentamente y un viento huracanado sopló, insuflando a la reunión un sentimiento de urgencia. «Tratemos de escuchar la voz de Dios», exclamó Habacuc, con sus manos levantadas al cielo, suplicando que la atención del pueblo se centrara en lo divino. La nube que había aparecido momentos antes ahora se tornó más opaca, como si guardara dentro de sí una revelación aún más asombrosa. De su interior surgían destellos de luz que danzaban y se entrelazaban, creando figuras que representaban los acontecimientos venideros. «Se aproxima el día», decía una voz del mar de luz, profunda como el trueno y clara como el cristal. «Estad preparados, porque el tiempo para la manifestación de los planes de Dios ha llegado». Habacuc sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué debemos hacer, oh Señor?», gritó. «¿Cómo podemos estar listos para lo que está por venir?». La multitud, con los corazones latiendo con fuerza, aguardaba ansiosa la respuesta. La voz respondió con amor y firmeza: «Recordad las promesas. La salvación vendrá a través de la fe, y el justo por la fe vivirá». Romanos 1:17. Las palabras penetraron hondo en el alma de Habacuc y de todos los presentes, resonando como un canto eterno. Los rostros, antes marcados por el temor, comenzaron a iluminarse por una luz interior que emergió de la esperanza renovada. Cada corazón se encontraba en un punto de quiebre, enfrentando la decisión de creer o desistir, de aferrarse a la promesa divina o sucumbir ante la incertidumbre. «Escuchad, oh pueblo de Judá», proclamó Habacuc, su voz ahora firme como una roca.
No estamos solos en nuestras aflicciones. La llegada de aquel que traerá la verdadera paz es inminente, pero necesitamos ser su reflejo en esta tierra. No temáis al sufrimiento, pues en él se forja la gloria que vendrá. Las miradas se entrelazaron, y el murmuro de acuerdo empezó a expandirse entre los congregados. La ciudad, que alguna vez sentía la presión de la opresión, comenzó a sentirse ligera y llena de fe. Así como nuestro padre Abraham fue justificado por la fe, así nosotros seremos fortalecidos al creer en la promesa que se nos ha hecho, continuó el profeta. No pasarían muchos días antes de que el pueblo se encontrara en desafíos, pero Habacuc, iluminado por la revelación del cielo, les había preparado. La tormenta de calamidad ya estaba en marcha, pero en los ojos de la multitud se reflejaba una certeza: en medio del juicio, la gracia divina siempre abriría un camino. La voz resonante del cielo sonó una vez más: no olvidéis que el lazo de la redención se fortalecerá a través del perdón. Estaréis ardiendo por el amor en medio del fuego, y aquellos que confíen en mí no serán avergonzados. Movido por el gozo del Señor, Habacuc se preguntó por el tiempo adecuado de la revelación plena de este pacto. Un extraño deseo se encendió en su corazón. ¿Qué significará todo esto para mí y para mi pueblo? ¿Estamos listos para la llegada de aquel que arrasará todo miedo? Como si el cielo hubiese escuchado su clamor, las nubes se disiparon parcialmente, dejando un rayo de luz que iluminaba su figura. Al mirar hacia el horizonte, una perspectiva chispeante se asomó en su corazón: la gloria que está por venir será revelada de una manera que jamás imaginamos. Así, con la certidumbre de la obra perfecta de Dios, Habacuc se encontraba al borde de un nuevo conocimiento. Los días venideros traerían retos, pero también en ellos se manifestaría la grandeza de la soberanía divina. ¿Cómo será el camino hacia nuestra liberación? Todo se revelará en su tiempo. Pensó, sintiendo que cada momento se llenaba de un nuevo propósito. Se acercaba un día milagroso que cambiaría la historia para siempre. Oh, cómo su espíritu anhelaba ese encuentro con el rostro del Salvador. La multitud a su alrededor crecía con un fervor renovado, y en su interior, Habacuc sabía que estaban todos llamados a un propósito mayor, uno que aún aguardaba por ser desvelado. Esperad, repitió en su corazón, la manifestación del Hijo de Dios está cerca, y será en ese misterio donde se cumplirá la promesa de redención. El viento aullaba con fuerza, llevando consigo las palabras de Habacuc mientras se desvanecían en la lejanía. La multitud, aún bajo la sombra de la nube luminosa, comenzaba a palpitar con una energía vibrante, como si sus corazones latieran al unísono, resonando con el mensaje divino que les había sido entregado. Al caer la tarde, el horizonte se tiñó de un anaranjado intenso, reflejando la angustia del pueblo y a la vez su esperanza. Joven y anciano, todos se preguntaban: ¿qué días se avecinan? Habacuc, con su rostro iluminado por el fulgor de la revelación, sabía que no podían caer en la desesperación. Pueblo mío, escuchad de nuevo, clamó, levantando su voz por encima del murmullo expectante. Mirad hacia el horizonte, vuestros ojos pronto verán la salvación que se acerca. Un gran líder surgirá, uno que será llamado el Mesías. Él traerá justicia y liberación, y cada lágrima será enjugada en su presencia. El eco de la promesa sonaba como música en sus oídos. Pero aquel sonido, que había parecido dulce, dejó un rastro de inquietud. ¿Quién era este Mesías? ¿Cómo podría un solo hombre cambiar el destino de una nación? La incertidumbre brotaba en sus corazones mientras Habacuc seguía hablando: su sufrimiento será el medio para nuestra redención. Un sacrificio será ofrecido. Él llevará nuestras cargas y sanará nuestras heridas. Por sus llagas, seremos sanados. Isaías 53, 5. La multitud contenía la respiración. ¿Acaso podría ser verdad? ¿El sufrimiento que habían conocido sería finalmente reemplazado por la paz que deseaban tanto? En ese momento, una voz resonó en el aire. ¿Quién se atreve a alzar su fe y caminar en la promesa de estos días? Habacuc sintió ese reto ardiendo en su pecho. ¿Quién de entre vosotros tomará la responsabilidad de compartir este mensaje? ¿Quién proclamará la verdad de nuestra salvación? Un niño, con ojos llenos de asombro, levantó su mano temblorosa. Yo lo haré, dijo, porque creo en las palabras de Habacuc. Creo que el Señor es fiel a sus promesas. Las palabras del niño dejaron una huella profunda en todos.
Un susurro de coraje comenzó a atravesar a la multitud, mientras algunos se pusieron de pie, ofreciendo sus corazones y sus voces para ser portadores de la verdad anhelada. Vayamos, entonces, y compartamos la esperanza. Exclamó Habacuc, sintiendo la urgencia del mandato divino. Propaguemos la palabra del Señor, pues vendrán tiempos difíciles, pero no seremos derrotados. Este pueblo se levantará en la fe, y el renuevo brotará entre nosotros. El diálogo se expandió entre los congregados, cada uno animándose a dar testimonio de las obras maravillosas de Dios en sus vidas. Historias de liberación y sanidad comenzaron a bordarse en la atmósfera, un clamor colectivo se levantó, una súplica que atravesaba el cielo, pidiendo una intervención divina en la inminente adversidad. Sin embargo, mientras la celebración crecía, la nube oscura que había acechado en el horizonte parecía acercarse. Un temor sigiloso comenzó a hundirse en los corazones, marcando cada palabra de fe con el eco del juicio que se avecinaba. «Podremos, Señor, soportar lo que vendrá», imploraba la asamblea, y como si el cielo respondiera a su súplica, la voz resonante habló nuevamente: «Sed fuertes, oh pueblo, porque estoy derramando mi gracia sobre vosotros». En la sombra de la calamidad, la luz brillará aún más intensamente. No olvidéis que los caminos del Señor son más altos que vuestros caminos. Yo tengo un plan que no pueden entender, pero que será revelado en el tiempo perfecto. El pueblo se sintió conmovido, comprendiendo que su fe debía ser más que palabras, debía ser una manifestación activa del amor de Dios. Habacuc, en profunda reverencia, se preguntó: ¿cuál será el destino de este pueblo amado en la tormenta que se avecina? Oh, Señor, revela tu camino, y que nuestras vidas se conviertan en testimonios de tu gloria. Así, en ese momento de desafío, la congregación selló un pacto consigo misma y con Dios, anunciarían la salvación que se acerca, incluso en el miedo. Porque, como bien sabían, la luz siempre brilla más en la oscuridad. Con esta nueva disposición en sus corazones, Habacuc suspiró, pensando en cuán grandiosos serían los días que anticipaban. ¿Dónde llevarán estas palabras? Musitó en su interior, sintiendo que la manifestación de Dios estaba a la puerta, aún así sabía que más revelaciones aguardaban. Un movimiento transformador está en marcha y aún no hemos visto el final del plan divino. ¿Qué más tendrá preparado el Creador para nosotros? Mientras la multitud comenzaba a disolverse, las últimas palabras de Habacuc resonaban en el aire como ecos divinos. El cielo, ahora cubierto por un manto estrellado, parecía observar con especial atención a aquel pueblo ansioso. Habacuc, sintiendo una mezcla de esperanza y temor, se retiró a un lugar solitario cerca de un arroyo murmullante, buscando la presencia del Señor, quien había hablado a través de él. Mientras oraba, un profundo silencio lo rodeó. Su corazón se atorcía con preguntas. ¿Qué plan es este, Señor? ¿Cómo puede un solo hombre cargar con el peso de nuestra redención? Su voz, llena de anhelo y desesperación, fluía como el agua del río. Era un diálogo sincero, uno que resonaba con las ansias de todo un pueblo, y entonces, como si el cielo se abriera sobre él, Habacuc sintió una luz brillante envolverlo. La voz del Eterno penetró su ser: Habacuc, has convocado al pueblo a la fe, pero el verdadero desafío es el viaje de cada uno en su corazón. Tienen que abrazar lo desconocido, y en ese abrazo encontrarán la fortaleza. El profeta se atemorizó, pero su espíritu se avivó. Tú eres el Dios de la promesa, afirmó, y a través del sufrimiento y la incertidumbre, aún puedo creer en lo que está por venir. Dime, ¿cómo puedo guiar a mi pueblo en este tiempo de prueba? La respuesta llegó con la fuerza de un viento tempestuoso. Diles que miren al alma. La fe que tendrán que sostener no se basará en lo que ven, sino en la certeza de lo que he prometido. Recuerda las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Con renovado propósito, Habacuc se levantó, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche, decidido a compartir esta revelación. Cuando regresó entre el pueblo, la multitud lo recibió con rostros expectantes. Escuchad, pueblo mío, exclamó con voz firme. Dios nos llama a abrazar nuestra fe más allá de los miedos que acechan. Aunque la tormenta se acerque, no se desanime, porque el libador ya está en camino. Los corazones comenzaban a arder de nuevo.
Él desea que confiemos en su plan, en su tiempo. Algunos de nosotros enfrentaremos pruebas y tribulaciones, pero recordad, cada lágrima, cada dolor, será transformado en victoria. El Señor ha declarado que nuestro Redentor viene, y en su venida estará la esperanza de toda la humanidad. Las palabras de Habacuc resonaban como un tambor en la alborada de la fe. Sin embargo, en medio del clamor de esperanza, él sentía un enigma creciente: ¿cómo respondemos a esta dirección divina? Si el sufrimiento es parte de la redención, ¿qué nos espera en el camino? Una anciana entre la multitud, de mirada sabia, se acercó. No temas preguntarlo, Habacuc. El mismo Salmo nos instruye: en la angustia llamé al Señor, Salmo 120, 1. Es allí, en la desesperación, donde nuestras almas encuentran la verdadera paz. Quizás este camino no sea fácil, pero Él está contigo en cada paso. Con estas palabras, la comunidad se unió en un coro de alabanza. Y en medio de ellos, Habacuc se sintió unificado en la verdad. La gloria del Señor brillaría en sus corazones. Sin embargo, en la distancia, un rayo de oscuridad se cernía. La nube ominosa había empezado a cubrir el cielo, intensificando el silencio. A medida que los latidos de la multitud se unían en adoración, Habacuc sintió una inquietud: Padre, si realmente has planeado algo grande, ¿cuáles son las próximas etapas que debemos atravesar? Y en ese momento, el viento cambió, llevando consigo un susurro que caía como una sombra sobre la reunión: el tiempo de la revelación se acerca. Mis caminos son misteriosos y mi obra asombrosa. La caída de las murallas y el grito de júbilo están entrelazados. Prepárate, porque sabrán quién es el verdadero rey. Habacuc sintió el escalofrío del espíritu apoderarse de él. La esperanza se entrelazaba con el temor. La promesa del Mesías estaba más cerca, pero las pruebas que enfrentarían eran inminentes. Las palabras del anciano profeta resonaban en su corazón: el Dios de los ejércitos nunca abandonará a su pueblo. Que su divino plan se cumpla, pronto. Habacuc permaneció en la multitud, sintiendo que el aire se volvía denso con la presencia del Eterno. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente y su corazón: el tiempo de la revelación se acerca. Sin embargo, mientras miraba a su pueblo, una sombra de preocupación oscurecía su fe. Un miedo ancestral, un eco de esclavitud y desolación, comenzó a surgir en su interior. ¿Cómo soportaremos el peso de lo que está por venir?, se preguntaba. La multitud, aún vibrante de esperanza, no discernía los días oscuros que el futuro les podría deparar. Sin embargo, una voz interior le urgía: debes guiarlos a través de la adversidad. Y así, con su espíritu renovado, se dirigió a los corazones ansiosos de su pueblo. Gente de Judá, clamó, preparémonos para lo que el Señor tiene reservado para nosotros. La redención es un camino que se labra a través de pruebas. Pondrá a prueba nuestra fe, y en nuestro quebranto, su luz brillará más intensamente. Algunos de entre la multitud asintieron con la cabeza, mientras otros se mostraron inquietos. Una voz se alzó: profeta, si las pruebas nos esperan, ¿cuán largo será nuestro sufrimiento antes de que el Redentor llegue? Las palabras de David nos enseñan, respondió Habacuc, alzando su mano. Él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Su guía será suficiente en nuestra oscuridad. Con el tiempo, la esperanza comenzó a desplazar la duda. Sin embargo, cuando la noche avanzaba, un estruendo lejano surgió como un rugido. Habacuc miró hacia el horizonte y vio sombras danzantes. ¿Qué es esto?, se preguntó. La multitud cesó su canto mientras un temor palpable se intensificaba. De repente, un mensajero se abrió paso entre ellos. Con la faz de pálido temor exclamó: veo ejércitos acercándose, las naciones se arman contra nosotros. Los caldeos marchan, y su furia crece como tormenta. Un murmullo inquietante recorrió la multitud. Habacuc sintió el peso de la desesperación en cada rostro. Sin embargo, recordó las palabras del Eterno y las promesas que había vislumbrado en la luz de la revelación. No temáis, dijo con firmeza, el Señor peleará por nosotros, y nosotros guardaremos nuestras posiciones. Mientras él hablaba, un susurro volvió a recorrer el aire.
Recuerden, pueblo mío, cada tropiezo que enfrentamos es parte del plan mayor que tengo. Aquellos que claman a mí en los momentos oscuros hallarán su luz. Las palabras del profeta se elevaron como incienso, tocando corazones llenos de miedo. En ese momento de incertidumbre, Habacuc sintió un peso de gloria caer sobre él. La revelación le llenó de coraje. Aún en el sufrimiento, hay una razón para alabar, y un propósito en la espera. Recuerden las palabras de Miqueas: he aquí, el Señor tomará venganza contra sus enemigos, no habrá sombra sobre el que confía en él. Miqueas 7:10. Con su voz resonando en la noche, continuó: las pruebas que enfrentamos no son el fin. Son parte del camino hacia la esperanza. Lo que parece ser un final será un nuevo comienzo a la luz del poder de nuestro Dios. Poco a poco, la multitud comenzó a encontrar consuelo en sus palabras. Una nueva determinación se encendía en sus corazones, aun mientras el estruendo del enemigo se hacía más presente y amenazante. Tan pronto como la multitud empezó a unirse en oración, el viento trajo consigo un nuevo aviso, profundo y misterioso: he aquí, el tiempo de prueba es también el tiempo de gloria. El verdadero rey está en camino. Su plan se revelará en terribles maravillas. Preparaos, pues, lo que viene cambiará toda la historia del pueblo de Dios. Habacuc sintió una chispa de revelación iluminando su alma. La promesa de un futuro grandioso, entrelazada con la incertidumbre del presente, era un recordatorio divino de su soberanía. Pueblo de Dios, el día de redención se acerca, proclamó, mientras la oscuridad comenzaba a disolverse en un claro amanecer. La promesa y el misterio unidos en un mismo propósito divino. ¿Acaso estaban preparados para lo que estaba por venir? El reloj de la historia se preparaba para marcar un nuevo inicio, y en el horizonte, la sombra del verdadero rey se hacía más brillante. La revelación del plan soberano de Dios estaba más cerca que nunca. El día finalmente llegó, el día que Habacuc había estado esperando con un corazón palpitante. Mientras las sombras babilónicas se acercaban, un tremendo silencio se apoderó de la plaza. El profeta se levantó una vez más, su voz resonando con una autoridad que provenía de lo alto. Escuchad, pueblo de Judá, exclamó: aun cuando el enemigo golpea nuestra puerta, nuestro Dios es un Dios poderoso, y su promesa de redención no fallará. No temáis lo que veis, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. En ese instante, la atmósfera cambió. La multitud, que había estado murmullando dudas y temores, comenzó a sentir una corriente de fe que vibraba en el aire. Habacuc, sintiéndose fortalecido, continuó: he visto las maravillas del Señor en el pasado, y sé que Él está dispuesto a hacer cosas extraordinarias nuevamente. Así como Él abrió el mar para Moisés, así abrirá camino para nosotros si confiamos en Él. De repente, un rayo de luz quebró la oscuridad, y la plaza se llenó de una luminosidad divina. Los corazones comenzaron a ser tocados, varias personas se pusieron de pie, rindiéndose a la voz del profeta, aceptando el llamado a la fe. No solo estamos aquí para sobrevivir, gritó Habacuc, sino para ver la obra gloriosa de nuestro Dios. Él permitirá que sus promesas se cumplan, y a su debido tiempo, nuestra travesía de sufrimiento dará paso a la alegría de la salvación. El eco de sus palabras se propagó entre la multitud, y comenzaron a levantarse gritos de alabanza. Glorificado seas, oh Señor. Eres nuestro refugio y fortaleza. Habacuc vio cómo esas declaraciones de fe encendían una llama en los corazones de su gente. Cada oración, cada grito resonaba como un fuerte sonido de trompeta, anunciando que aunque la calamidad golpeara, ellos eran un pueblo en pie, y así fue como el ejército babilónico, en su avance sombrío, enfrentó una decisión inesperada. Cuando Habacuc y el pueblo clamaron en unidad, una onda vibrante de fe y oración emergió, tan poderosa que hizo eco en los corazones de los soldados enemigos. Fue como si un muro invisible de alabanza se levantara, deteniendo su avance. En ese momento, Habacuc sintió que era un testigo de la acción divina, con el cielo abriendo sus puertas para mostrar la grandeza de Dios. Los babilonios, confundidos y desorientados por el eco de la fe que resonaba en el aire, comenzaron a retroceder, sintiendo el peso de un temor que no podían comprender. Mirad. El Señor de los ejércitos está de nuestro lado, gritó Habacuc, mientras el pueblo se unía en un grito de victoria. Los corazones llenos de fe comenzaron a ver la respuesta a sus oraciones. Los enemigos se dispersaron y retrocedieron,
dejando atrás la nube de temor. La luz de la esperanza, como un amanecer radiante, comenzó a llenar Jerusalén. Habacuc dejó caer las rodillas y levantó sus manos al cielo. Gracias, Señor, porque en medio de esta adversidad, tu gloria ha prevalecido. El pueblo, cada vez más lleno de júbilo, se unió en acción de gracias. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es fiel, resonaba en sus labios. La angustia que había marcado sus días se convirtió en un canto de alabanza, y la comunidad, ahora unida en fe, se transformó en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Habacuc, sintiendo profundamente la presencia de Dios, se dio cuenta de que su misión no solo era recordar el pasado de la redención, sino también preparar el camino para el futuro que se aproximaba. El pueblo necesitaba entender la obra que continuaría a través de ellos y sus futuras generaciones. Pueblo amado de Dios. Llamó, esto es solo el comienzo. No se detengan aquí, mantengan la fe viva y propaguen la esperanza entre las naciones porque un nuevo día está amaneciendo y la promesa del Mesías está cerca, y así, el compás del tiempo avanzaba. La historia de Habacuc y del pueblo de Judá se convirtió en un legado de fe para todos los que vendrían después. Ellos habían visto el poder de Dios en acción. Habían aprendido que en los momentos más oscuros, la luz de la fe siempre brilla más intensamente y que Dios, en su tiempo perfecto, actúa en favor de los que esperan en Él. Mientras el pueblo celebraba su victoria en las puertas de Jerusalén, Habacuc supo que aún había más por venir. Con gran esperanza y expectativa, su espíritu se alzó, listo para recibir más revelación del plan divino que pronto se despliega, lleno de luz y la promesa de un Redentor eterno, y así, el eco de la historia de Habacuc perdura en el tiempo, un recordatorio de que la fe en medio de la adversidad glorificará a Dios y que, a través de su reino, la esperanza se renueva constantemente. No olvidéis, hermanos. La historia de la redención sigue. Permanezcamos firmes en la fe que nos llama a ser portadores de esperanza en nuestro propio tiempo. Ahora, este es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y dar a conocer la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final poderoso. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la fidelidad de Dios en sus vidas. Sé parte de esta misión.